alcaldía de San Salvador, Mason. Bueno, los dueños de Arena, los Cristiani, los Mesa Yao, los Olmesa, Grupo Roble, Grupo Poma. Bueno, dice el doctor que uno de sus miembros, David Ernesto Oneto, Panamá. Posteriormente este se convierte en un ayudante bien cercano a Dahuizón. Este era sobrino de Sandoval Alarcón. Y con orgullo, Panamá califica a su tío Mario como el líder anticomunista más grande del mundo. Mire que ahora que Chiang Kai-shek, que fue el Hitler de Taiwán, está muerto. Dice el doctor en el libro que bajo la dirección de Carlos Castillo Armas, el MLN empezó en 1953 bajo una fuerza paramilitar y fue hasta después que se convirtió en un partido político a mediados de los años 60. Acuérdense ustedes que en 1954 la Agencia Central de Inteligencia le da un golpe de estado a Jacobo Arbenz y desde entonces se implementa el fascismo guatemalteco. Hasta hoy, 2017, sigue bien firme y fuerte. Según un político guatemalteco, dice el libro, bien informado, el MLN estructuró en las ciudades una nueva organización llamada Mano Blanca. Y usted decía que esta era idea de los salvadoreños, la Unión Guerrera Blanca. Todo viene de acá, de sus mentores guatemaltecos, la cual empezó haciendo amenazas de muerte que posteriormente concretaban equipos de asesinos. Durante ese periodo, dice el doctor en su libro, se llevó a cabo una campaña de asesinatos políticos masivos contra aquellos que alzaran su voz en favor de los pobres. Fue la primera campaña de terror en Centroamérica, en Guatemala. Entonces Arena toma el ejemplo de Guatemala. Arena se refuerza con los terroristas guatemaltecos. Arena copia el fascismo de Sandoval Alarcón, de su movimiento nacionalista, y lo trae para El Salvador. Dice el doctor que durante sus 2 años de duración las organizaciones de derechos humanos calcularon de 3 a 8 mil guatemaltecos habían sido asesinados por las fuerzas derechistas. Cuando el movimiento guerrillero guatemalteco reaparece a finales de los años 70, los escuadrones de la muerte guatemaltecos también regresaron y miles más fueron asesinados. Cada vez que los escuadrones de la muerte aparecían en Guatemala, grupos de asesinos con nombres similares surgían en El Salvador. La inspiración para el surgimiento y desarrollo a nivel mundial de los partidos anticomunistas se debe parcialmente a la Liga Anticomunista Mundial. ¿Dónde está? ¿En Taiwán? Sandoval Alarcón en aquel tiempo era el dirigente de la sección latinoamericana de la Liga Anticomunista Mundial, la cual está hegemonizada por grupos neofascistas, dice el doctor en su libro, incluyendo a la que después se hiciera miembro, a Arena. A principios de 1980, dice el doctor Sandoval Alarcón, envió a 2 de sus sobrinos, Ernesto Panamá y Carlos Mirense, guatemalteco de su propio partido, a visitar a los más altos dirigentes políticos y militares del cono sur, Argentina, Chile, Paraguay. 3 países fascistas. En 1980 todavía estos 3 países vivían bajo la dictadura del fascismo. Sandoval les dio cartas de presentación para altos oficiales del ejército argentino, para el comandante en jefe de Paraguay, para el encargado de inteligencia de Uruguay, donde también Dahuizón había estudiado. Panamá dijo que tomaron nota de muchas cosas en cada una de las reuniones sobre métodos de guerra psicológica y otras estrategias antiguerrilleras. Posteriormente, dice, escribió un informe de 25 páginas para Dahuizón, quien lo entregó a la gente indicada en el ejército salvadoreño.
Después del golpe de Estado de 1979, los oficiales que pusieron en práctica estos métodos agresivos se les impidió prestar servicio en la Fuerza Armada, dijo Dawison. Esto está en el libro. Esto está en el libro. El doctor dice que ellos tuvieron acceso a informes internos de los derechistas que confirmaron esta estrategia desarrollada por fases en un análisis del ejército salvadoreño elaborado en 1980 a partir de los archivos secretos que tenía un grupo que trabajaba con Dawison. Se menciona a una analista que solo se identificaba como Alfa. Mire, en el libro dice el doctor: Arena, ese es mi hijito, exclamó este señor Midense, que era un fascista, el fascista guatemalteco familiar de Sandoval Alarcón. Ese es mi hijito. Mire. Siempre andaba, este señor fascista midense siempre andaba con una gran cadena que era lo caracterizaba, una suástica de Hitler. La trajo como regalo de Argentina y la exhibía como quien exhibe el mejor premio que le han dado en su vida. ¿Y quién se la había regalado allá en Argentina? Nada más ni nada menos que el secretario privado del ex ministro de propaganda de Hitler. Es que mire, entienda la raíz, entienda cómo nace Arena. Alianza Republicana Nacionalista nace como un partido neonazi, fascista. Crece y se desarrolla como un partido fascista, nazista. Llega al 2017 con principios firmes del fascismo del siglo XXI. A eso nos referimos cuando decimos que el fascismo y neonazismo del siglo XXI aquí está. El pueblo salvadoreño lo va a elegir en marzo del 2018 y lo va a volver a reelegir en marzo del 2019. ¿Por qué? Es la pregunta que usted tiene que preguntarse, valga la redundancia, y tiene que respondérsela. Y hacer algo para que esta tragedia no se vaya a consolidar. Porque estaríamos hablando ya de una desgracia anunciada. El doctor en el libro está hablando aquí de los dos invitados, se reúnen, dos norteamericanos mueren. Durante largo tiempo habían estado buscando la oportunidad para encontrar al jefe salvadoreño de la reforma agraria, don José Rodolfo Viera, en 1981, en enero. Lo encontraron, dice el doctor. Viera y dos norteamericanos estaban cenando esa noche en el Hotel Sheraton. Habían ahí un grupo de empresarios y oficiales derechistas del ejército. Dice el doctor que las versiones en torno a quién ordenó exactamente el asesinato, por ahí están. Pero el resultado dice que fue uno de los homicidios más relevantes de los miles que en esos días se estaban dando. El doctor aquí en el libro dice que dos guardias nacionales entraron bruscamente en el Sheraton y dispararon a estas personas, asesinándolos. Los norteamericanos eran Michael Hammer y Mark David Perlman y eran asesores del programa de la reforma agraria. Obviamente, hay otras fuentes que dicen que eran miembros de la Agencia Central de Inteligencia.
Los militares y los civiles tenían grupos que le llamaban, por ejemplo, Hermandad de Derechistas Salvadoreños. Mire, el movimiento político de la derecha se formó bajo la dirección política de un exoficial de inteligencia de la Guardia Nacional, Roberto Daguizón. Tiene un hijo aquí. Miren, en el 2017 tener al Junior en puestos claves en el sistema político del país le está mandando ese mensaje fuerte. Roberto Daguizón vive. Y mientras viva Roberto Daguizón y otros, va a tener muertos todos los días. ¿Ya ves? Entienda esto, entiende este capítulo. Porque si no el libro de 20 capítulos, si no leyó los 10 primeros, no va a entender los 10 últimos. Va a estar confundido. Y por eso es que le va a dar el voto en marzo al neofascismo del siglo XXI. Y cuídese porque con el neofascismo del siglo XXI probablemente hasta el aire privaticen. Acuérdese que es un país, El Salvador, que lo han terminado, lo han exterminado. Pero como todavía da para más, estos extranjeros que han llegado a saquear el país, a tomarse el país y se han quedado ahí, estos están dispuestos. Dice el doctor en el libro que el caso nos ofrece un panorama intrigante de lo que hasta ahora ha sido el mundo secreto de los escuadrones de la muerte. Pone de manifiesto los objetivos contradictorios de la política de Estados Unidos, por un lado hacer la guerra contra la izquierda y por otro lado neutralizar a los elementos de lineadura que se encuentran en el ejército. El punto es, dice el doctor en el libro, ¿cuál guerra creemos que estamos ganando? Los oficiales también, dice, estaban dentro de un grupo selecto, incluyendo a quien era el presidente del Parlamento en ese momento, Roberto Daguizón. Dice el doctor que era el que dirige las campañas de asesinatos planificados, selectivos y masivos. Y el doctor nos apunta aquí que una investigación que hicieron que duró 10 meses sobre la violencia incluye entrevistas con personas que admitieron ser miembros de los escuadrones de la muerte y oficiales salvadoreños y estadounidenses con acceso a información de inteligencia reciente, así como también dice cables clasificados de los Estados Unidos. La investigación se llevó a cabo, dice, llevó hasta la responsabilidad de buena parte de esta violencia de los escuadrones de la muerte a la inteligencia militar salvadoreña, gobierno salvadoreño. Mire. Añade el doctor que a pesar del choque de ideales y métodos, Washington ha dañado en cierto grado a El Salvador por miedo de debilitar la guerra contra los comunistas. Hasta hace poco, la administración Reagan se resistía a enfrentarse con este sistema de asesinatos políticos por miedo a que una investigación destruyera las delicadas alianzas con el ejército, dice el doctor en el libro. Los asesinatos de Hammer, Perlman y Viera ejemplifican el involucramiento del ejército salvadoreño y por lo consiguiente el gobierno salvadoreño y por lo consiguiente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que automáticamente es el presidente de El Salvador. Eso la Constitución misma lo dice. Los oficiales del ejército salvadoreño, dice el doctor en su libro, que fueron entrevistados, dijeron que consideraban que en la actualidad los cuerpos de oficiales estaban llenos de este tipo de gente. Abundaban, dice, adentro, desde adentro. Habían creado lo que le llamaban la G2, sección de inteligencia G2, en la Guardia Nacional.
que eran